Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Bien, tal y como me habéis pedido ya varias personas desde hace un tiempo, de hecho desde que terminó la temporada, me pedisteis que hiciera una evaluación y diera una calificación, notas en resumidas cuentas de lo que ha sido la participación de nuestros futbolistas en esta presente temporada finiquitada, donde no hemos obtenido títulos y donde vamos a desglosar uno por uno a nivel numérico cuál es el rango que yo les doy del 1 al 10, siendo el 10 obviamente el sobresaliente y siendo 1 el suspenso. No voy a dar 0 a nadie, porque joder, me cuesta mucho darle un 0 patatero a un jugador de mi equipo, pero del 1 al 10 todos tienen calificación y posibilidad de ser calificados. Vamos a ir, perdón, vamos a ir por orden, comenzando por la portería y terminando por la delantera. Esto, por supuesto, de cara a los comentarios va a traer controversia porque cada uno tiene su opinión y su manera de ver a cada uno de los jugadores, aunque obviamente entiendo yo que en algunos al menos número arriba, número abajo estaremos de acuerdo. Pero no me voy a dilatar más y voy a ir ya al grano. Vamos a comenzar, chavales, por la portería, donde hablamos de Lunin y Altuve en un mismo punto, es decir, en estos casos tienen la particularidad que no han jugado, o que han jugado muy poquito, como el caso de Lunin, por lo cual no les va a dar nota siquiera. Es decir, en el caso de Lunin jugó un partido frente al Alcoyano, y creo que para valorar a un portero habría que haberlo visto más. En el caso de Altuve, ni eso, por lo tanto, no hay nota, en este caso no ponemos número. Y ahora vamos con, obviamente, Thibaut Courtois, que le voy a dar un 9. Un 9, y creo que un 9 totalmente merecido. Ha ido creciendo temporada a temporada. Su impacto en el equipo es tremendo, su capacidad para resolver partidos desde la portería, de ser un portero ganador en la portería, es tremenda, y desde luego creo que está en el sobresaliente, incluso mejor temporada que el año pasado. Voy a intentar no enrollarme con los nombres porque son más de 20 tíos, pero el caso de Courtois creo que merece la pena porque ha sido, ya os adelanto, para mí uno de los 4 mejores en lo que a esta temporada se refiere. Vamos con los laterales derechos, Carvajal, Lucas, Odriozola. Comenzamos con Dani Carvajal, le voy a poner un 3, un 3 porque en algún momento de la temporada, porque la mayoría está lesionado, pero en algún momento que ha jugado ha tenido alguna participación más o menos decente y marcó un gol muy importante en el duelo directo frente al Atlético de Madrid, y por eso no le voy a poner un 2 y un 1, pero realmente en la mayoría de los partidos o no ha estado, o en los que ha estado su nivel sigue bajando año a año. Es un jugador que cobra un dinero, es un jugador que ya es veterano y es un jugador que ya no da el nivel para ser lateral derecho del Real Madrid, por lo tanto un 3 creo que es lo más justo. Vamos con Lucas Vázquez, y lo pongo en lateral porque la mayoría del año ha jugado de lateral derecho, y su nota para mí es un 7, de notable. Hasta el momento de la maldita lesión que se produjo frente al Barça, en el partido de Valdebebas, su temporada estaba siendo espectacular, adquiriendo una responsabilidad que no iba con él, en los lateral derecho y jugando por las circunstancias de lateral, entre otras por la lesión de Carvajal, y dando un nivel excepcional, más allá de en algún momento, por eso no le doy un sobresaliente, más allá de algún error garrafal defensivo, pero que también va un poquito acuñado a que no es lateral, y ahí ha tenido algún fallo también importante, pero al final hablamos de que entre pros y contras lo positivo ha ganado claramente a lo negativo, y el esfuerzo que ha hecho en el terreno de juego ha sido increíble. Álvaro Odriozola, 5,5. Le doy un aprobado y un poquito más porque ha terminado bien la temporada, siendo para mí un jugador que no tiene nivel Real Madrid. Eso es un tema subjetivo, pero creo que es casi objetivo con respecto a que lo piense la mayoría del madridismo, esta cuestión sobre Odriozola, que de igual manera es un tío extraordinario, eso no se lo pongo en duda, un auténtico profesional y que cuando sale se deja todo, pero también se deja la defensa. Muchas veces ha sido sobrepasado por los rivales, ha tenido algún error importante defensivo y Zidane no ha confiado en él en momentos clave porque no es un jugador para dar la talla, es un jugador para partidos random, aleatorios, de no mucho nivel, pero sí que es verdad que ha marcado algún gol importante, algún buen gol, y creo que el aprobado es justo. Eso sí, para mí es un jugador que habría que sacar un mínimo dinero por él. Vamos con los centrales, chicos. Ramos, Militao, Rafa Varane y Nacho Fernández. Comenzamos, no me alargo, con el capitán, con Sergio Ramos. 4,5. ¿Y por qué no le llego a poner un aprobado? Pues obviamente porque en el 2021 es que ha jugado un partido de titular, ha estado con 3 lesiones, el nivel cuando ha vuelto ha sido malo, ha jugado un partido forzando y no dando la talla, forzando y haciendo que el equipo jugara peor en defensa, y luego actitudes extradeportivas que tampoco me han gustado. Aquí al final es una evaluación totalmente subjetiva, pero creo que poner un aprobado a la temporada de Ramos
es complicado tal y como ha terminado. No le pongo menos de un 4,5, está cerca del aprobado, pero el no haber acontecido en el terreno de juego, en la fase clave de la temporada, creo que le deja fuera del aprobado. Eder Militao, 8,5. 8,5 para este pedazo de crack. Eder Militao me ha ganado para la causa y creo que a muchos. Y le pongo un 8,5 porque ha adquirido una responsabilidad siendo un jugador marginal, ha dado un nivel top con respecto al fútbol europeo en defensa, ha sido clave en el liderazgo, carácter, ímpetu, corazón, garra y calidad defensiva. Todo ello aglutinado en un Militao que de cara a la temporada que viene se prevé que siga siendo importante. Enhorabuena, Eder, has estado brutal. Rafa Varane, 7. Rafa Varane ha tenido picos muy altos esta temporada y ha tenido picos bajos, pero no muy bajos como el año pasado. Eso le hace no estar a un nivel de sobresaliente, ni mucho menos, y no estar de notable alto, sino estar de notable bajo. Sería un 7, dudo entre 6,5 y 7. Yo, al final, le tengo mucho aprecio a Rafa, espero que renueve. Si no renueva, sería una puñeta, siendo suave, porque sin Ramos, que doy por hecho que no va a seguir, Rafa, por veteranía, por casta y sobre todo por calidad, debería ser un jugador importante. Pero bueno, vamos a ver si continúa. Rafa Varane, le damos un 7. Cerramos con Nacho, chicos. Nacho Fernández, un 8. Le doy un poquito menos que Militao, porque creo que Militao tenía un poquito más de arraigo, de liderazgo, de capacidad de ser el líder de la defensa y manejar el juego aéreo como nadie, incluso en ataque, siendo más importante que Nacho. Pero Nacho ha hecho un temporadón. Ya le pedía para la selección española, es un insulto a la inteligencia de cualquiera que ama el fútbol que Nacho no esté con esta selección española, con estas limitaciones en defensa y en todas las zonas del campo. Ha estado bien en todo lo que tiene que ver con los contactos, los robos, la salida, jugando en varias demarcaciones, no ha tenido bajones de rendimiento, el año pasado estuvo muy mal y este año ha estado muy bien, fenomenal, y además es que es un fenómeno, nos cae muy bien a todos creo, eso también le da puntos y futbolísticamente no hay duda de que ha sido importantísimo, sin Varane y sin Ramos junto a Militao, ha sido un valladar en la defensa. Cerramos así los centrales. Vamos con el cierre de la defensa, que lo aglutinan 3 hombres, 3 laterales izquierdos, Marcelo, Ferland Mendy y Miguel Gutiérrez. Comenzamos con Marcelo. Me duele porque es un jugador que he admirado y he querido muchísimo, pero le tengo que dar una mala nota. Ha hecho un muy mal año, le voy a dar un 3,5. No menos porque ha dejado algún detalle de calidad espectacular, porque pies tiene, piernas ya no y físico tampoco. Su nivel defensivo ha sido tan malo como siempre o peor y ha tenido errores importantes. Su temporada ha sido muy discreta y no puede aprobar. Ferland Mendy, 7,5. ¿Por qué 7,5 y no más? Porque empezó fenomenal, fue para mí en ciertos momentos el mejor defensa del equipo, era un seguro de vida, tuvo alguna pérdida de balón importante en algún momento, pero en el más menos gana el más claramente. Ha jugado incluso de central en una defensa de 5 y lo ha hecho bien. De lateral es bueno en ataque, buenísimo en defensa, jugador súper completo y que tiene que ser muy importante en la temporada próxima. Buena temporada, muy buena de Ferland Mendy. Miguel Gutiérrez, 7. Y le doy un 7 por lo que ha jugado, que no ha sido mucho, pero lo ha hecho a un gran nivel. Con valentía, sin errores prácticamente, dando solidez, pero sobre todo dando muchísima amplitud al juego. Tiene un pie izquierdo tremendo para el tiro y sobre todo para el pase, el tiro. Espero que le veamos poder golpear porque golpea muy bien con el Castilla. Lo ha demostrado varias veces. A mí es un canterano que me encanta y es que no le he pesado la camiseta. Y cuando yo veo que un chaval con 19 años no le pesa la camiseta, ya me tiene ganado para la causa, siendo ADN madridista y además demostrando que tiene categoría y talento en el pie izquierdo. Vamos con el medio del campo, Casemiro y Antonio Blanco. Vamos a dividirlo en 2 partes, pivotes y luego lo que yo considero interiores. Casemiro, 8,5. No le llego a dar un sobresaliente, veis que le pongo un poquito por debajo de Thibaut Courtois, nivel Eder Militao, podría estar con el 9, 8,5, pero también le he visto muy cansado al final de temporada y no teniendo el ritmo de solidez, de esa solidez que demostró en otros momentos y además siendo importante en el gol. Importantísimo en el gol, cogiendo el estilete de Ramos en ese aspecto, siendo importante en partidos muy importantes, siendo un gran rematador en los corners y siendo un equilibrio claro para el equipo y mejorando en el pase en largo. Ha mejorado en cosas, pero ha estado muy lento a final de temporada, más de lo debido, mala forma en algunos momentos. Aún así, daba el nivel porque es muy bueno, pero no, por eso precisamente no le llego a poner ese sobresaliente que creo que se hubiera merecido. Antonio Blanco, 6,5. O sea, 5,5, perdón, 5,5. Antonio le doy un 5,5, menos que a Miguel, porque me ha impresionado menos, pero me ha impresionado mucho la madurez, la jerarquía, y no le doy más nota porque no ha sido, digamos, no se ha complicado la vida, pero tampoco ha resultado ser un jugador que haya distribuido mucho el juego, que a lo mejor no es su función, pero oye,
no ha sido un jugador tan valiente como me hubiera gustado. Eso sí, en los cortes, en las coberturas y en el trabajo de físico y oxígeno, ha estado impecable, cubriendo sobre todo a los laterales y ayudando a Casemiro cuando ha jugado con él. Centrocampistas, Valverde, Toni Kroos, Isco Alarcón, Luka Modric y Martin Odegaard. Sí, Odegaard, porque al jugar más de 300 minutos, estar parte de la temporada hasta invierno con el Madrid, creo que hay que darle nota. Vamos con Fede. Aquí he tenido duda también, 6,5 o 7. Finalmente le voy a dar un 6,5. ¿Por qué? Porque yo soy muy exigente con Valverde y creo que puede dar mucho más de sí, mucha más presencia, protagonismo, intervenir con mayor frecuencia en la parte creativa y en la parte de llegada. Cuando llega es brutal, pero tendría que llegar más veces. Y luego ha estado lesionado también bastante tiempo. Entre pitos y flautas, como se suele decir en España, al final no llega al notable, pasa claramente el aprobado, pero no me llega para notable su temporada. Estadísticamente tampoco ha sumado muchos goles ni muchas asistencias. Ha tenido grandes momentos, pero eso, momentos muy focalizados. Siguiente jugador, Toni Kroos. 9. Su temporada ha sido imperial. Con respecto al año pasado, que terminó muy mal, este año se ha reciclado, ha tenido momentos absolutamente increíbles, impresionantes, dominando el tempo, dominando el pase, dominando a nivel de jerarquía, haciendo que todo fluyera de manera muchísimo más dinámica y luego siendo importante en asistencias, con algún gol. Bueno, Toni Kroos en estado puro, no tengo mucho más que decir. Para mí, como os he avisado antes, hay un top 4, Toni Kroos está entre los 4 mejores de este año. Luka Modric, pues Zipi, ya lo vamos con Zape. Acaba de renovar hasta 2022, ojalá tuviera 26 años como llegó en las 2012, porque estaríamos con una garantía tremenda. Para mí, el mejor mediocampista que ha habido en el Real Madrid en los últimos años. 9,5 le doy porque ha sido importante a la hora del robo, a la hora del pase, a la hora de la llegada, a la hora del trabajo, a la hora del esfuerzo, con 35 años corriendo como un chaval de 20. Y luego que representa los valores del madridismo, habla poco fuera, cuando habla, habla claro y sobre todo habla donde tiene que hablar, que es en el terreno del juego, y habla no con minúsculas, sino con letra mayúscula. Temporadón de Luka Modric, desde aquí, muchísimas gracias Luka por el temporadón que te has marcado. Y cerramos con Martin Odegaard. Martin Odegaard, le vamos a poner un 3. Primero, no ha jugado toda la temporada porque la mitad está en el Arsenal y lo que ha jugado no me ha impresionado. Su aportación ha sido realmente muy diáfana, muy vacía, muy estéril, pongamos ese tipo de calificativos. No ha sido un jugador que haya tenido protagonismo, sin más. Vamos con el ataque y cerramos. Joder, 12 minutos, se va esto largo. Rodrigo, Asensio, Vinicius, Hazard, Mariano, Jovic y Benzema. Cerraremos con Karim. Rodrigo Goes, 6. 6, ¿por qué? Porque cuando ha intervenido en algunos momentos ha tenido ese punto de claridad en el juego, algún gol importante, pocos, estadística pobre de su rendimiento, pero es verdad que es un jugador que aporta cuando sale, en el sentido de que da mucha conectividad al juego, se asocia muy bien y eso el Madrid lo agradece. Para mí aprueba y creo que ha hecho cosas bien el chaval y yo espero más cosas de él. Marco Asensio, 4,5. Marco para mí no aprobó la temporada, ha dejado algún gol, algún golazo, pero estadísticamente estéril, pero es que encima se esconde en los partidos, sigue siendo ausencia en ciertos momentos, con todo mi respeto, y sigue siendo un jugador que dista mucho del talento teórico que tiene en sus pies. Más talento para algunos que para mí, porque para mí tiene talento, pero no tanto. Tiene cierto hype, y siempre lo ha tenido por parte de la prensa, pero es un jugador con calidad selección, no va a la selección, y bueno, con Luis Enrique a lo mejor no hubiera ido igual, aunque hubiera estado bien, pero vamos, que Marco Asensio no está para ser lo que debería ser en algún momento, jugador para ser futbolista titular del Real Madrid. No lo ha demostrado. Marco Asensio. Vamos ahora con Vinicius Junior. Aquí me he debatido también en 2 notas. Me pasa justo aquí, entre el bien y el notable. Le voy a poner un 7. Y no le puedo poner más, e incluso a lo mejor he ido alto. Ha terminado la temporada regulín. Ha tenido momentos que ha sido clave, que ha dado esa velocidad, sobre todo al espacio, esa clarividencia en el 1 para 1, algún gol importante, como los 2 frente al Liverpool, algún momento importante, como contra el Barça, pero nos quedamos con eso. Notitas, grandes partidos, le doy más que Rodrigo, porque ha sido más importante obviamente en el equipo, con alguna asistencia y alguna jugada de impacto, pero no podemos darle más que un notable bajo. Hazard se va a llevar una de las peores notas de la lista de los futbolistas del Real Madrid. Un 1. Un 1 porque no puedo poner un 0. Ya os he dicho que me duele mucho poner un 0. Soy incapaz de poner un 0 a un jugador del Real Madrid. No puedo. A este señor le pongo un 1. Señor, por decir algo, y le pongo un 1. Quizá le podría haber puesto un 2 porque dejó algún gol ahí bonito, contra la vez me está acordando y tal, pero ni eso. Es que no me dan ganas.
no me dan ganas. Falta de profesionalidad, de carácter, de liderazgo, de compromiso en el campo, y luego que es que se ha lesionado otra vez de nuevo más que nadie. Hazard no merece más que un 1 y espero que sea su última temporada porque ya basta la bromita. Espero última temporada ya de Hazard en el Real Madrid. Mariano. Pues bueno, Mariano un poquito más, chicos. Mariano le voy a dar un 2. Mariano no aporta absolutamente, se agarra su contrato y es un tío que no quiero ver en el Madrid. Y encima, ya que le tengo que aguantar, es que encima no ha aportado. No, para mí es un 2, porque sí que al menos, con diferencia de Hazard, sí que en el campo le he visto que lo intenta con más ganas, pero poquito más. Jovic, un 1. Un 1 porque ha estado poco y mal. Su aportación ha sido 0. Cuando sale al campo no aporta absolutamente nada. Está en modo ameba dentro del terreno de juego y a mí es que no me produce ningún tipo de sensación positiva, sino más bien al contrario. Para mí no es jugador para el Real Madrid. Y que en el Eintracht de Frankfurt, en el Eintracht, marcara 25, 30 goles, bien, fenomenal. Pero cuando ha salido en el Real Madrid, aunque sea me digáis, no, es que no ha jugado mucho, es que lo que ha salido no ha querido tirar la puerta, ni tiene ese talento diferencial para tirarla. Y cierro, ahora sí, nos ponemos de pie, con Karim Benzema, que cierra el trío de ases que tienen 9 o 1, son 4, pero en este caso, pues, por denominarlo de alguna manera, más allá de Courtois, los tríos de ases en el campo son Kroos, Modric y Benzema. 9,5 para Karim Benzema. Máximo goleador, el jugador por el cual pasa el eje ofensivo, el eje de ataque, el yin, el yang, el principio, el fin, el alfa, el omega del ataque del Real Madrid. Ha estado en solitario trabajando absolutamente en lo que es el cuadro ofensivo del equipo. Se ha tenido que encargar de la asociación última, de los goles. Ha hecho lo que ha podido, siendo uno de los máximos goleadores de la Liga, de la Champions, uno de los jugadores con mejor ratio goleador. Pues bueno, un tipo que ha tenido que perfilar su personaje, cambiar su sello, intentar coger otras identidades y desde luego que la camiseta a este no. Aquí. A este de aquí no le pesa para nada la camiseta del Real Madrid. Así cierro esta evaluación. Creo que va a ser el vídeo más largo del canal, pero creo que merece la pena porque estamos haciendo la evaluación al final individual de los jugadores del Real Madrid. Me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto de mi evaluación, pero también que, oye, si os apetece hacer la vuestra, me encantaría leeros, que me contéis qué opináis de la temporada de los futbolistas del Real Madrid, ¿vale? Y los que no estéis de acuerdo, pues oye, chicos, decirlo, que no pasa nada, que sé que un montón vais a estar en desacuerdo seguramente, pero por fin, os pediría con respeto, ¿vale? Porque en este canal yo pido siempre que se hable con educación y respeto. Cada uno, incluso gente del Barça que he visto que ha opinado en el canal, ya me he vuelto aquí loco y ya he visto de todo, pero hay gente opinando siendo del Barça y del Atleti, lo cual es fenomenal. Aunque sea un canal del Madrid, todo el mundo puede hablar, pero lo dicho, con educación. Cerramos así el vídeo, dejad vuestros comentarios, lo dicho, suscribiros al canal, que no os suscribís, que sois más de un 84% de los que veis Madridismo al Día, que no suscribís, suscribiros, que entre otras cosas, pues podéis tener premio en forma de sorteo y muchas cositas que vamos a ir haciendo en el tiempo. Venga, va, no me explayo más, que se está haciendo ya esto un poquito denso. Adiós.